Vamos a ver WH Words, esto lo vamos a ver en el chat porque es muy sencillo. Igual yo ahorita les voy a mandar es más, se los voy a mandar ya, una imagen por aquí que tengo, ¿dónde está? Creo que la tenía aquí. Aquí está, WH Words. Esta imagen, ahí está. Ahí hay unas palabras, ¿ok? Entonces, esa imagen, esas palabras, cada palabra tiene un significado, ya casi se los voy a decir cuál es, pero las palabras de WH nos permiten obtener o hacer preguntas en las que vamos a tener más información. Por ejemplo, are you friends? Friends. Esa pregunta que está en el chat, ¿qué significa? ¿Quién me dice qué significa esa pregunta? ¿Usted tiene amigos? No, ahí no dice tener. Son mis amigos. Tampoco. ¿Qué significa you? ¿Ustedes son amigos? Exactamente. Ustedes son amigos, esa es la pregunta, ¿ok? Y entonces, ¿cómo respondo esa pregunta? Solamente la puedo responder de dos maneras, con sí o con no, ¿ok? Entonces, si la pregunta es, ¿Are you friends? La respuesta puede ser yes, we are, o puede ser no, we are not. Así es como se responden esas preguntas con verbo to be, chiquillos. Son solamente dos respuestas, sí o no. La de arriba, yes, we are, significa sí, sí somos. Y la de abajo, no, we are not, significa no, no somos. ¿Está claro? Anótense esa porque esa es muy importante. Siempre que la pregunta sea de sí o no con verbo to be, ustedes van a responder yes or no. Y solamente van a variar, van a cambiar el sujeto y obviamente el verbo to be. Por ejemplo, is she cute? Que significa como tierna, por así decirlo. Is she cute o bonita? Is she cute? Entonces, ¿cómo respondería Anthony? ¿Cómo respondería a esa pregunta yo? ¿Cómo respondo positivamente a esa pregunta? Profe, ¿qué significa cute? Cute es como bonita o tierna, digamos, por así decirlo. Ella está preguntando que si ella es bonita. Sí, pero digamos, trate de no traducirlo. O sea, ¿usted sabe qué significa? Is she cute? Es una pregunta, pero ¿cómo la responde? ¿Cómo responde sí o no? Bueno, ¿cómo responde que sí, que ella es bonita? Sería yes, we are. Ah, We no, are. no. Yes, we are. ¿Qué dice la pregunta? Voy a separárselas para que no se me confunda. Acuérdense que estamos hablando ya de dos cosas, o sea, ya estamos en otra pregunta, ya no es la de antes. La pregunta es, ¿is she cute? Entonces, ¿cuál sería la respuesta positiva, Anthony? Sería yes. No sé, profe. Ok, ¿cuál es el sujeto que estamos usando en la pregunta? She. Entonces vamos a usar el mismo sujeto. Yes, she. ¿Y cuál es el verbo to be para she? She is. Exactamente. Yes, she is. ¿Por qué? Porque usted para responder tiene que basarse en la pregunta. ¿Ok? Yes, el sujeto es she, entonces usamos she y el verbo to be para she es is. Entonces, yes, she is. Entonces, muchas gracias, Anthony. Stephanie, ¿cómo responderíamos negativamente a eso? He is not cute. Eso sería ya, digamos, es que sí está correcto, ¿ok? She's not cute. Pero si la pregunta es, ¿is she cute? La mejor forma de responderle sería, no, she's not. Ajá, ¿ves cómo está antes? Vamos a corregir aquí para ponerlos juntos para que no se me envíe mensaje. Y se eliminó esta. Ok, no, she is not. Ok, pero si usted me dice, she is not cute, está bien también, ok. Is she cute? She's not cute. Usted dice, ella no es bonita. Okay, o no es cute. ¿Está claro? Ese tipo de preguntas para responder sí o no. ¿Alguna duda? Ok.
Ahí es donde entran entonces las preguntas de WH, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay una diferencia entre is she cute y why is she cute. Ven, entonces, la diferencia, más allá de la palabra que estamos agregando, que sería why, que significa por qué, ¿ok? Es la cuarta palabra que ven en la imagen, esta que está aquí. Why is she cute? Entonces, la diferencia es que en la primera pregunta, is she cute? La respuesta solamente puede ser sí o puede ser no. En la segunda pregunta, why is she cute? Ya ahí la respuesta no puede ser ni sí ni no, porque la pregunta es por qué ella es bonita o por qué ella es tierna, digamos. ¿Ok? Entonces ya tenemos que responder diferente. Entonces, ¿cómo respondemos una pregunta con WH? Respondemos con una oración positiva. She is cute because he has long hair, por ejemplo. Y ya eso ustedes saben hacerlo, ¿ok? O por ejemplo, si para centrarnos completamente en el verbo to be, podríamos decir because she is tall, no sé, suponiendo, ¿verdad? Eso es un ejemplo ahí solamente por mantener la estructura. Why is she cute? She's cute because she is tall. O si quieren poner nada más el because, también lo pueden hacer. Podrían dejarlo nada más, por ejemplo, because she is short. En este caso vamos a ver varios ejemplos. Because she is short. ¿Ok? Me expliqué bien. O sea, ¿entendieron bien cuál es la diferencia entre ponerle una palabra con WH al principio, que ya vamos a ver qué significan, o no? Chiquillos, ¿todo claro? Ok, perfecto. ¿Qué significan las palabras de WH? Véanlas en la imagen que yo les mandé. La primera, la que dice who, W-H-O, se la voy a poner en el chat. La que dice who significa quién. ¿Ok? ¿Quién? La que dice where significa dónde. La que dice when, que es la tercera, significa cuándo. La que dice why significa por qué. La que dice what, la más común, significa qué. Y la última, which, significa cuál. ¿Cuál va tildado en la U o en la A? Siempre se me confunde. ¿Cuál? En la En la A, sí. Perdón, tengo dislexia. Siempre me hace mi excusa. ¿Cuál? Así. Ahí está la división. ¿Ok? Esos son los significados en español. Entonces, basándonos en eso, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando usamos una palabra de estas en la pregunta, estamos preguntando por más información. O sea, la respuesta nunca va a ser sí o no. ¿Ok? ¿Está claro, chiquillos? ¿Cómo se agregan estas preguntas? Muy fácil. Siempre va a ser la primera palabra de la pregunta. Siempre. Si ustedes van a preguntar por más información y van a usar alguna de esas palabras en la pregunta, siempre va a ser la primera palabra. Después de ahí van a seguir la estructura de la pregunta. O sea que si la estructura de la pregunta en el verbo to be es verbo to be más sujeto más complemento más símbolo de pregunta, esa va a ser la estructura. Entonces, ahora, si yo voy a agregar una pregunta de WH, sería WH más verbo to be más sujeto más complemento, perdón, más sujeto más complemento más el símbolo de pregunta, ¿verdad? Esa sería la única diferencia, que la palabra WH va al principio. ¿Está claro?
chiquillos, ¿están seguros todos que está claro? Es muy importante que entiendan eso y que aclaren las dudas. ¿Ok? Todos están extremadamente claros, no hay ninguna duda, todos entendieron perfectamente. Ok, vamos a ver si es cierto. Anthony, ¿cuándo uso, o sea, cuál es la diferencia entre una palabra, o sea, una pregunta? Vea, voy a copiar las mismas preguntas que hicimos hace rato. Estas dos que están acá. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos preguntas? Más allá de la palabra, obviamente. Digamos, porque en una solo, con la que dice we, es como para preguntar, ¿no? Con la que dice why. Ajá, no, pero Guay. las dos son para preguntar, las dos son preguntas. Entre todos No, nos pueden ayudar, chiquillos. ¿Cuál es la diferencia? Ayúdennos entre todos, a ver si llegamos a la diferencia. ¿Qué más, Anthony? Trate de decirme algo, a ver. no, profe, no sé. No sabe, ok. Isaac, ¿cuál es En la que las dos se diferencia? contestan diferente, no. ¿Cómo, perdón? En que las preguntas, entre las dos preguntas se contestan diferente. Ajá, ok, muy bien, empezamos bien. Se contesta diferente. ¿Cuál es la diferencia entre las respuestas, Mari? Ya, y en que una es ¿cómo le explico? En que a uno le preguntan algo positivo y la otra es como algo negativo, no es tanto negativo, pero sí contestarlas totalmente. Ok, vea, ya tenemos un punto. Eso que acaba de decir Mari es muy bueno. Las dos preguntas se responden diferente. ¿Ok? A pesar de que la única diferencia es solamente una palabra, las dos preguntas se responden diferente. Pero ¿cuál es la diferencia en las respuestas? Eso es lo que vamos a ver. Didier, Dime, Guachi. ¿no será que la primera es solo sí y no? Y la otra ahí se explica un poco más, se detallan. Exactamente. La primera pregunta, es más, voy a enumerarlas. Muy bien, Guachi, muchas gracias. Muchas gracias, Mari, muchas gracias, Anthony también. La número 1 y la número 2. La número 1 se responde con sí y con no. Is she cute? Yes, she is. No, she is not. Es más, aquí vamos a poner, la respuesta de la 1 sería yes, she is, o no, she is not. Esa sería la respuesta de la 1. Y la respuesta de la 2 sería because, digamos, si a alguien ella le parece linda o cute o lo que sea, digamos, como tierna, tiene que responder por qué le parece así, porque la pregunta es why, y why significa por qué. Entonces yo puedo decir que a mí me parece ella cute, me parece, sí, como cute porque, no sé, porque tiene, no sé, vamos a ver, podemos decir que porque ella es dulce, ¿ok? Entonces puedo decir because she is sweet, ¿ok? Que significa dulce. Entonces lo puedo dejar así y ahí está precisamente como bien me dijo Washi y como dijo Mari, perdón, que las dos preguntas las estamos respondiendo diferente. Entonces, la primera la estamos respondiendo solamente con sí o no, es literalmente sí o no, no vamos a ocupar dar más información si nos preguntan is she cute, y en la segunda vamos a tener que entrar un poco más en detalle, dar una característica, inclusive podríamos hacer una oración, una respuesta más compleja, y podríamos decir, en lugar de decir nada más because she is sweet, podríamos decir she is cute, que ya sería una oración positiva con verbo to be, she is cute, y luego ponemos el because she is sweet, ¿verdad? Que también es otra oración en positivo. Entonces, viéndolo desde la parte analítica, ¿ok? O sea, viéndolo estructuralmente, si ustedes ven, el because es una palabra extra. ¿Por qué because? Porque because significa porque. Entonces, como me están preguntando con why, que significa por qué, entonces yo digo por qué, y luego voy a seguir una estructura que ya vimos, que tenemos un sujeto que sería she, un verbo que sería is y un complemento que sería sweet. Sí. ¿Vieron? Entonces, esa estructura ya la vimos, ¿cierto? Es la estructura para hacer oraciones positivas en presente simple, con el verbo to be.
¿ok? El verbo to be que significa ser o estar. ¿Está claro? Sí. Sí. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Wachi, dudas. Isaac, dudas. Anthony, Stanley, Stephanie, Mari. Todo No, clarísimo. por los momentos voy entendiendo ahí. Por lo momentos, dime. Con la de WH se puede decir que también es como más elaborada Es correcto. la respuesta. La respuesta va a ser más elaborada siempre que tenga una palabra de WH. ¿Por qué? Porque no podemos responderla con sí o no. Vea, por ejemplo, Stanley, esa pregunta de why is she cute. Si yo le digo a usted, Stanley, ¿por qué ella es tierna? Usted no me va a responder sí. ¿Me explico? O sea, si yo le digo a usted, imagínese la conversación, ¿por qué ella es tierna? Sí. ¿Ves? No, nada que ver. Hay que responder, hay que elaborar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia precisamente, sí. Excelente. Y viendo ya entonces las demás palabras. Veamos, por ejemplo, la palabra who. Who is your wife, por ejemplo. ¿Quién me dice qué significa esa palabra? La palabra wife la vimos ayer, que eran family members. ¿Qué significa? ¿Quién es tu esposa? ¿Perdón? ¿Quién es tu esposa? Exactamente, muy bien. Stephanie, ¿cómo responderíamos a esa pregunta? ¿Con sí y no? ¿O hay que elaborar un poco? Hay que elaborar un poco. Hay que elaborar un poco. ¿Por qué, Mari? ¿Qué pasa si yo respondo sí y no? Porque no, el responder el sí y el no, no vamos a saber a qué nos estamos refiriendo. No le estaríamos respondiendo la pregunta, ¿verdad? Porque me están preguntando quién es mi esposa. Y si yo le digo sí, igual va a quedar sin saber quién es mi esposa, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ¿cómo responderíamos, Stephanie? Stephanie. Profe, Intentemos, Stephanie, desnotese y lo intentamos. ¿Quién es mi esposo? Ujú. Stephanie, ¿me escucha? sí, lo escucho. Ok, ¿cómo intentaríamos responder esa pregunta? Si usted le pregunta a alguien, o si alguien, bueno, si usted le pregunta a alguien, who is your wife? ¿Quién es su esposa? ¿Cómo respondería usted eso? ¿Cómo intentaría o cuál sería la respuesta que usted espera de esa persona? No sé, un yes y because. Un because no, porque la pregunta es quién. Entonces, si a usted le pregunta en español, ¿quién es su esposa? ¿Cómo responde usted? Por ejemplo, ¿cómo respondería? ¿Cuál sería la estructura correcta en español? Mi esposa es, y luego el nombre, ¿verdad? El nombre, sí, My correcto. wife, Ajá, my entonces, wife my is. wife, ajá, ¿por qué? ¿Por qué my? ¿Qué significa my? Mío. Es mío, ajá. Ajá, my wife is, y por ejemplo en este caso mi esposa se llama Laura, entonces vamos a dar el ejemplo de ella. My wife is Laura. ¿Ok? My waist is Laura. Exactamente. ¿Qué estamos usando ahí? Esa oración que yo acabo de hacer, ¿qué estructura estamos usando? Alguien que me diga. Mm, Ujú. Esa estructura ya la vimos y se llama la estructura del verbo to be en positivo. Ahí está. Tenemos un sujeto. ¿Quién me dice cuál es el sujeto en esa oración que yo acabo de enviar? Me, ¿Cómo? el me, El me. ujú. My, perdón. Vea, Laura perdón, es. el sujeto es Laura, sí. El sujeto es Laura. No, el No. sujeto es, el complemento es Laura y el El, sujeto es Luis. el Is. su- is. Is es el verbo to be, ¿verdad? Y Luis es el sujeto. Luis, algo así. Wife. Guayo, ujú. Ajá. Bien, más o menos. Vean, para que lo entiendan bien. El sujeto, vamos a descomponer la oración. El sujeto va a ser my wife, mi esposa. Ujú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella es el sujeto, es todo. My wife es todo el sujeto. El verbo va a ser
el verbo to be, que en este caso sería is. Y el complemento ya sería entonces Laura. Ahora sí. Ahí está la descomposición de la grabación. Ven. Ok, excelente. ¿Quién quiere intentar hacer una pregunta voluntariamente para practicar? O si no, los cogemos dedocráticamente, dijo profesora. Intente, Mari, que la veo con ganas. Dígame, Mari. Con estas mismas palabras, no importa. No. Algo diferente, Mari, hay que inventar. Si Bueno, quiere usar, por si eso, quiere, pero con las palabras estas de we, el por qué, cuándo, dónde, todas sí, esas, no importa. depende, si quiere hacer una oración de sí o no, lo puede hacer una pregunta de sí o no. Si quiere hacer una pregunta que sea de más información, lo puede hacer también. Ok. Entonces usted me dice, yo nada más escribo, yo sigo sus órdenes, dígame. Acuérdese, siguiendo la estructura, ¿verdad? De las preguntas. Aquí está la estructura de las preguntas, la tiene más arribita. Vamos a ver. ¿Cuál es la casa del vecino? En inglés, entonces. Ajá. Es más, esa oración todavía está un poco avanzada. Entonces nada más preguntemos cuál es su casa. Ok. Ujú. ¿Cómo sería entonces? Entonces, lo escribo. No, dígamelo, yo se lo escribo. ¿En qué quiere que se lo diga? Así como se lo estoy diciendo, ¿cuál es la casa? ¿O cuál es la casa, tía? No, ¿cuál es su casa? Esa es la pregunta que usted ocupa hacer. Entonces vamos palabra por palabra. Ujú. Ajá, ¿cómo sería? Entonces sería, ya le voy a decir. Ajá, Vaya, sería, with, ajá. Which ajá, which house, house? ujú, ¿Qué más? ajá, ya se me fue, which house, ¿cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? Ok, which house, hay que Ujú. poner una it o no. ¿Una qué? Una it. ¿Por qué? ¿Cuál es el It, sujeto? digo yo, ¿cuál es su casa? Which Ajá. house, su casa. Pucha, ¿cuál es la su? El su, el posesivo de usted o de ustedes, ¿cuál es? Sí, sí, el verbo, vamos a ver. Ujú. Ya me hice un colocho, profe, ayúdeme ahí. Ok, which house, usted me está diciendo cuál Ujú, casa, ahí lo que dice es cuál casa. ¿Cuál es el verbo, correcto. cuál es el verbo ser para que diga es? El verbo, to be, El verbo es, exactamente, el verbo to be, pero ¿cuál sería para usted? eh, Perdón, para casa, que sería it. eh, ¿cuál es tu casa? Vamos a ver. Sería is, ¿verdad? Is. Recordemos la estructura, Mari. Primero la Ajá, palabra WH, ¿verdad? ajá. Después de la palabra WH, ¿qué sigue? Eh, El house. verbo, no, house no. No, perdón, el El it, verbo to be, ¿verdad? ajá, it, Is, con S, ujú, is, which with, is, ajá, y luego sigue un sujeto. Y en este caso estamos preguntándole a alguien por la casa que le pertenece a él. Entonces tenemos que usar el posesivo de usted. O sea, su posesivo de you. ¿Cuál sería? you.
que vimos la primera semana. De you. Your, exactamente. What is your? Yeah. Ajá, Sí, y porque ahora es de sí, nosotros, ¿verdad? es de usted, no House. de nosotros, de Es de usted. usted. Ajá. De usted. Which is your house, exactamente. Y el símbolo de pregunta. Muy bien, excelente. Un aplauso. Which is your house? ¿Cuál es su casa? Ok, seguimos la estructura. Tenemos el WH, tenemos el verbo to be, tenemos el sujeto, que en este caso sería your, y para el posesivo, recuerden, y luego house, que sería complemento. Y luego el símbolo de pregunta. Muy bien. Wachi, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Wachi, ¿está por ahí? Ok, sí, sí. Sí, aquí estoy. Ok, Es que no sé cómo responderla. ¿cómo la intentaríamos responder? Ok, ¿qué dice la regla? Dice que cuando tenemos una pregunta, hay que usar la misma pregunta para responderla. Ok, y para responderla vamos a usar una oración en positivo o, bueno, podríamos responder en negativo también, pero vamos a usar una oración en positivo para responder esa pregunta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Mari le está preguntando cuál es su casa. Entonces, si usted quiere decir cuál es su casa, ¿cómo responde usted en español? Mi casa es esa. Puede ser, ¿verdad? Si la señala. ¿Cómo ponemos eso en inglés? My house is. Y no me acuerdo de esa. Esa sería, pues, esa no lo hemos visto, entonces no se preocupe. Podría ser that one, así. Ajá. That one significa esa. ¿Ok? My house is that one. Excelente. Eso es una oración en positivo porque tenemos un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Watch ahí. My house My house es el sujeto. ¿Cuál es el verbo? is Ajá. ¿Y cuál es el complemento? that one. Exactamente. My house is that one. Excelente. Muy bien. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Ahí está. Esa es la pregunta. Where is your friend? Anthony, ¿cómo respondemos esa pregunta? ¿Quién es mi friend? Where es donde. No la traduzca. Nada más ya se sabe que is your friend. O sea, bueno, yo sé que tiene que traducir, pero digamos, where es donde, ajá, ¿dónde está su amigo? Eso es lo que significa la pregunta. Where is your friend? ¿Cómo le respondemos, Anthony? Otra vez estoy bloqueado. Respondámosla con una pregunta, con una oración positiva. Where is your friend? ¿Cuál podría ser una posible respuesta en español para esa pregunta? ¿Quién nos ayuda? Mi amigo es tal. No, porque la pregunta es ¿dónde, Guachi? Ah, Where? sí, ya vi. ¿Dónde está su amigo? Where is your friend? Mi amigo está en la casa. Esa es una buena respuesta. Mi amigo está en la casa, ok. Excelente. ¿Cómo diríamos entonces mi amigo está en la casa, Anthony? My friend is your house. My friend, eso está bien. ¿Eso qué es? Es el sujeto, ¿verdad? My friend. My friend, ¿qué más? Is ajá. your house. Aquí podríamos ponerle in, ajá, para agregar en your house. Si usted me dice esto, ok, si yo le pregunto, Anthony, where is your friend? Y usted me dice, my friend is in your house, yo me asusto porque usted me está diciendo que su amigo está en mi casa. ¿Verdad? Porque vea la oración lo que dice, your house, en su casa. O sea, en la casa de usted. ¿Verdad? Pero queremos decir en la casa de él. Entonces, ¿cómo decimos la casa de él? ¿Cómo ponemos el posesivo para la casa de él? His. Muy bien, excelente, Mari. My friend is in his house. Mi amigo está en la casa de él.